En el año 73 pasó algo en La Habana, en Cuba, que nos pidieron a la gente que estábamos en nivel secundario y que íbamos a entrar al preuniversitario que entráramos en un plan que formaba maestros para casi nuestro mismo nivel, es decir, íbamos a ser los futuros profesores de las escuelas en el campo, un plan que en aquellos años comenzaba. Y nada, había que escaparse de ese sistema, había que tratar de salir del esquema y se me daba dibujar. En septiembre de 1973 entré en San Alejandro, en una escuela donde la mayoría de la gente eran como yo, es decir, estábamos en la misma situación, tratando de escaparnos de aquella cosa loca. Pero bueno, muchos sí tenían intereses muy concretos respecto a ser artista, a ser pintor, a ser escultor, lo que fuera, ¿no? En aquel momento, honestamente, yo no estaba muy claro, no sabía no estaba claro de que aquello pudiera ser para mí una idea de futuro, aunque honestamente tampoco yo pensaba en un futuro, no pensaba en nada. Me gustó la escuela, me gustó mucho, y desde los primeros días que entrábamos por aquella cosa que se llamaba la escuela del campo, vi que era una escuela distinta, una escuela donde los maestros, aunque siempre había su caso de maestro más estricto, de maestro más liberal, lo que fuera, pero los maestros exigían que nos tratáramos un poco más como compañeros, trataban de suavizar el salvaje ese que uno tiene adentro a los 14, 15 años, ¿no? Y que siempre está peleando y todas esas boberías de la adolescencia. Y bueno, fue una gran experiencia, la verdad, lo que fue entrar en San Alejandro y descubrir un tipo de gente distinto a lo que yo me había acostumbrado a vivir en lo que nosotros llamamos en Cuba la calle. Estábamos en este grupo de gente que teníamos intereses afines, aunque yo en ese momento no me daba cuenta que eran mis intereses, pero sí. De pronto te dabas cuenta que era gente que le gustaba la misma música que te gustaba a ti, le gustaban películas que te gustaban, que a ti también te gustaban. Y empezabas, gracias a maestros a veces no tan buenos, otros maestros extraordinarios, a entender qué cosa era el arte, qué era la historia del arte. Y con los años te empezabas a sentir parte de aquel fenómeno. Ok, vamos a hacer un paréntesis ahí para recrear una idea. Primero me hablas te encuentras con personas con las que compartes intereses, pero esos intereses eran de corte generacional o ya de corte vocacional. Insisto, sí eran de corte generacional. Eran de corte generacional, aunque claro, te repito, había gente que tenía más claro. Dentro de todo el alumnado de San Alejandro, un mínimo grupo venían de familias conectadas con el arte. La mayoría éramos gente totalmente inocente, ¿no? Creo que es la palabra en cuanto a lo que es la historia del arte, al conocimiento, a la real sensibilidad que después con el tiempo adquirimos, ¿no? Por ejemplo, yo lo miro mucho en el caso de todos nuestros hijos, los hijos de mis colegas, ¿no? Que mis colegas o de mis amigos son gente que llevan a sus hijos habitualmente a galerías, a museos, que en sus casas están expuestos a literatura, están expuestos a conversaciones, ¿no? En el caso de la mayoría de mis amigos, eso no era así. Los padres eran simplemente personas, buenas personas, ¿no? Trabajadores, contadores, guagüeros, lo que fuera. Y nosotros éramos los que teníamos quizás un tipo de habilidad que la escuela nos vino muy bien. Y en la escuela, al principio, le debimos, nuestra gran deuda fue con algunos profesores extraordinarios. Siempre yo creo que toda la gente de mi generación y de otras generaciones también mencionamos a Antonio Alejo, y que fue un profesor de historia del arte extraordinario, ¿no? Y junto con Antonio Alejo hubo
La mayoría de los profesores que yo tuve de mi especialidad no fueron grandes profesores, pero había en la escuela artistas que sobre todo impartían clases en los cursos nocturnos, como Díaz Peláez, el Chino León. Había varios que uno admiraba, ¿no? Y que uno sabía que eran los artistas, ¿no? Los artistas que estaban allá adentro. Entonces uno siempre trataba, el instinto te iba llevando al grupito, porque nos educábamos como grupo casi, ¿no? Éramos como una banda media descarrilada, que durante aquellos 4 años se fue orientando y fue haciendo el arte parte de su vida, ¿no? Porque, bueno, nosotros nos dábamos cuenta porque estábamos adentro, ¿no? En aquellos años hubo una especie de política de que no entraran tanto los que tenían el vínculo. Hubo una política dirigida a que los ingresó en las escuelas de arte, tanto en la ENA como en las escuelas provinciales, como era San Alejandro, estuviera lo más posible distanciado. Date cuenta, son los años el año 73, acaba de pasar el Congreso de Educación y Cultura, había habido todo un terremoto en el medio cultural cubano, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo pienso que se estaba tratando de cortar un cordón umbilical y crear entonces una nueva empatía con la generación de la esperanza cierta, que eran los muchachos de los 70. Por eso fue positivo entonces como resultado, que no se viciara un poco, por lo menos en un corte generacional. Sí, pero lo que pasa es que también en esa generación anterior, que no son los de los 70, son los de los 50 y 60, había todos unos sentimientos y toda una postura un poco más radical frente a los parámetros que la revolución iba poniendo, ¿no? De que este era esto es lo que se esperaba de los artistas. Entonces, la fragmentación fue un momento terrible. Ajá. Entonces, bueno, ahí entro yo. Y entonces todo eso se sentía dentro de la escuela, ¿no? Okay. Y uno en ese momento no le daba una importancia, pero después yo me he dado cuenta de que ahí hubo intenciones, ¿no? De que fuera así, no de otra manera. Como quiera que fuera, la experiencia del grupo de alumnos dentro de la escuela nos llevó a ir formando un carácter. Nos fuimos aprendiendo a aprender, aprendiendo a dónde había que mirar. Te repito, los grandes profesores en aquel momento de arte de Cuba estaban en la ENA. Estoy hablando de Díaz Peláez era del curso de trabajadores, no nos va a dar clase a nosotros. Estoy hablando del plantel de San Alejandro. Pero bueno, los grandes profesores que uno miraba además como artistas, Servando Cabrera, Antonia Iriz, un poco más tarde Tomás Sánchez, Vidal, bueno, ¿cómo se llama? Humberto Peña no estaba en la educación, pero ya estaba muy separado también de todo, ¿no? A toda esa gente los habían separado de la enseñanza, pero estaban ahí. La gente de la ENA fueron alumnos de ellos hasta unos meses antes de que entráramos nosotros a San Alejandro, y existía toda esa mística de que aquellos eran los profesores, aquellos había que acercarse a como diera lugar. Yo era muy tímido en ese sentido y nunca lo hice. Yo nunca di el paso de acercarme a ninguna de esta gente hasta que no lo conocí después mucho tiempo, cuando pasó mucho tiempo, ¿no? A Antonia yo la vine a conocer aquí. A Raúl Martínez yo lo vi muchos años después en La Habana y nos hicimos amigos, claro. Humberto igual. Servando murió. En esa época San Alejandro no era el lugar más importante de enseñanza de No, arte. era la ENA. Era la ENA. Además de eso, cuando tú te graduabas de San Alejandro, que no existía Instituto Superior de Arte, pero los alumnos de San Alejandro que terminaban en tercer año entraban a la ENA, o hacían una prueba para entrar a la ENA, y era como un nivel superior. San Alejandro era como un bachillerato. Era un bachillerato y la ENA el nivel superior, pero ahí es que las cosas de Cuba eran de madre. De pronto a quien se le ocurrió, los rusos vinieron y dijeron: no, tiene que existir un Instituto Superior de Arte, y la ENA y San Alejandro son la misma basura, hay que hacer un Instituto Superior de Arte. Entonces los graduados de la ENA hasta ese día se enteran de que no tenían un título de nivel superior.
Entonces había que pasar otra vez pues, por Elisa. Después que se habían zumbado 3 años en la ENI, en el San Alejandro y 4 en la ENA, ¿no? Y se había metido ya 7 años estudiando. Y no les convalidaron nada. No les convalidaron nada. Dale, si quieres graduarte de nivel superior, dale paliza y pasa 5 años más. Y así, y nada, esas eran las cosas cubanas. Y ahí nosotros entonces, entro yo en el primer año de Elisa con personas que habían estado 5 años en San Alejandro y 4 en la ENA. Digo, 3 años en San Alejandro y 4 en la ENA. ¿Cómo se siente eso? No, ellos estarían frustrados y nosotros felices, ¿no? Porque estábamos de lo más contentos. Y ahí, bueno, los primeros años de Elisa fue con enseñanza académica soviética. Una experiencia... ¿Cómo fue el cambio? Con muchas cosas, porque es frustrante, era frustrante para todo el mundo, porque en Cuba fue un país que pasó por sus momentos de atacar a la academia, la cultura cubana, quiero decir, ¿no? De acabar con la academia, de imponer la vanguardia, de internacionalizar su arte, ¿no? Internacionalizar su arte. Y de pronto viene aquella historia de que teníamos que trabajar con académicos rusos y aprender a dibujar como Leonardo, ¿no? Y mira, mi experiencia, yo siempre fui de, bueno, si aprendo algo, vamos a hacerlo. Y los rusos sí saben, nosotros lo decíamos los rusos, ¿no? Eran soviéticos. Y los rusos sabían enseñar. Bueno, de aquí algo saldrá. Y además, en esa época tú no podías ponerte, en esa época no, en toda época. En Cuba tú no te ponías a estar poniendo a fajarte con la escuela y que te votaran. Porque había una cosa que allá afuera que se llamaba servicio militar obligatorio, con lo que no se jugaba, ¿no? Entonces había que terminar. Y no es como en lo que conocemos desde aquí, ¿no? Que tú dices, la escuela es una basura y me voy. Y estudio arquitectura, no estudio nada, y punto. No, ahí había que estudiar. Y terminamos la escuela, a mitad de camino, Cuba se arrepintió de aquello porque venía lo que venía en la Unión Soviética, votaron a los rusos cruelmente. Porque los rusos nada les gustaba también, ya eran confidentes con uno, ¿no? No sé si se habrán hecho alguien la historia de que algunos, los más jóvenes, nos preguntaban ¿en qué número se coge la W? Para oír la música. ¿En qué numerito del radio se coge la W? Eran seres humanos, ¿no? Los más jóvenes sobre todo eran además muy simpáticos. ¿De qué año me estás hablando? 77, 78, 79, por ahí. Yo creo que ellos se van en el 79, me parece. Se van, no, los echan. Elisa fue ya después una experiencia, como te repito, interesante. Yo aprendí mucho de los rusos. Yo no hago realismo socialista, por supuesto, pero ni nunca lo hice, pero técnicamente sí aprendí, porque mi trabajo se concentra mucho en la tradición de la pintura, ¿no? Y lo que enseñaban nunca me ha venido mal. Vaya, está ahí y lo utilizo todo el tiempo, ¿no? Aunque no tenga nada que ver, aunque ellos, algunos, no todos, ¿no? Los rusos se quedaban un poco siempre impactados, porque uno así decía, pero ¿por qué tú tienes que hacer eso? Como que no entendían, eran entre como muy naif, ¿no? Para lo que era nuestra experiencia. Era divertido, porque ellos no entendían que nosotros hiciéramos un tipo de trabajo en la escuela, lo que nos mandaban a hacer ellos ahí en la clase, ¿no? Y después nos fuéramos para la casa y hiciéramos otra cosa. Y decían, pero ¿cómo ustedes pueden hacer esto? Me decían, estás loco, ¿no? Se desdoblan así. La gente no puede estar bien de la cabeza. Y bueno, decían, bueno, usted nos está mandando a pintar una modelo con unas flores atrás, la pintamos. Eso no es mi obra. Decimos, estamos aprendiendo, pero o sea, hasta ahí llegamos, ¿no? Y después llegamos a la casa y al otro día uno se le aparecía con obras que parecían cuadros de Rauschenberg, o la otra, Consuelo Castañeda, no sé si sabes quién es. Sí, bueno. Consuelo se apareció con un cuadro que era un perro aplastado, que lo hizo con una piel que consiguió, una piel de esa de ponerse por ahí, las mujeres de antes, que estaba media podrida, pero bueno, con aquella piel ella hizo como un perro, que le salían unos huesos, así que consiguió unos huesos de puerco, y el cuadro era una calle con aquel perro aplastado. Y el ruso estuvo a punto de llorar. Espérate, pero era la piel clavada en el cuadro. Sí, era un collage. Era un collage. Y el cuadro era un perro en un accidente que lo arrollaron. Sí. Se veían más que las ruedas así. Y entonces, y el ruso, me acuerdo que le dijo, pero ¿cómo una persona tan bella puede hacer algo tan horrible?
Y bella, y no le dijo bella físicamente, le dijo bella espiritual, ¿no? Porque solo era muy jovencita, y uno se quedaba así desarmado, decía, bueno, ¿qué le digo? Que nada, me da la gana. Y bueno, esa era nuestra vida fue así, ¿no? Y poco a poco nos fuimos creyendo y fuimos asumiendo que sí, que éramos artistas, ¿no? O que íbamos a ser artistas. Era muy extraño porque en Cuba ser artista era una persona que iba a pintar, no que fuera a vivir de eso, ni nada, ¿no? Y cuando tú eres un estudiante, tú lo menos que quieres ser es un maestro, a no ser que te llames Martí, ¿no? Pero bueno, en ese momento tú quieres salir para la calle a pintar, a hacer otra cosa, yo no sé, pero era una expectativa de futuro muy, muy extraña. ¿De qué pensaban vivir? No sé. Sabíamos que, por ejemplo, cuando nos graduábamos nos ponían a dar clases. No nos gustaba la idea, pero ¿qué se le iba a hacer? En aquel momento en Cuba no existía mercado de arte. Oíamos runrunes de que Portocarrero y Servando vendían obras de arte, su trabajo. Ya. Antes de Mariel existían unas especies de consolidados, que en Obispo, cerca de mi casa, había uno donde, ¿te acuerdas que había muchos consolidados? De todo, ¿no? De arreglar cosas, de arreglar zapatos, de arreglar televisores, ¿verdad? Y había unos lugares que pintaban cuadros, todo el mundo juntico ahí. Y estaba al lado, cerquita ahí en la cuadra del Tercén de Obispo. Ahí pintaban cuadros que iban a los policlínicos. Y era como una fabriquita, ¿no? Y yo pasaba y veía a la gente y decía, bueno, este sería un buen trabajo. Conseguir un trabajito aquí estaría bueno, porque por lo menos estoy pintando. Y me acuerdo que era un local muy iluminado, con mucha luz fría así. Con las condiciones, me imagino. No, pero uno al lado del otro, aquello era todo el mundo así, un caballetico y un pintor. No, yo recuerdo los consolidados, pero los consolidados eran un técnico en los otros. Te estoy diciendo consolidado, eso posiblemente tuviera tu nombre, ¿no? Pero era como aquello, era un lugar donde estaban todos los pintores juntos ahí. Y pintaban y les daban material y pintaban cuadros. Y sí los cogían para decorar los policlínicos. Eso era lo único y bueno, algunos trabajaban, se sabía que algunos hacían carteles para lo que había, ¿no? El DOR, el ICAI, pero el ICAI a lo mejor eran 10 diseñadores, no más. Háblame cuando te graduaste. Bueno, primero hay graduación de San Alejandro, una graduación de la que no tengo recuerdo. No me acuerdo en qué tengo una idea de una noche en el patio de San Alejandro, en el patio, lo que decíamos el patio central, que sé que ese fue el día de la graduación, pero no recuerdo si fue una fiesta, si fue un acto, no recuerdo nada, no lo tengo en la memoria. Para nada, es impresionante. Pero da la casualidad que ese mismo año, cuando fui, mi cuarto año de San Alejandro coincide con lo que sería mi año 10º de la secundaria. En aquella época la secundaria llegaba hasta 10º grado. Y cuando entramos en ese 10º grado, es decir, termino yo 9º, voy a entrar en 10º, y a la vez estoy terminando 3er año, voy a entrar en 4º, ¿o no es así? No. Bueno, la cosa es que quitan del plan de estudio de San Alejandro la ciencia. Las ciencias, matemáticas, física, química y biología, y nos dejan con las humanidades nada más. ¿Y qué pasa? Que un graduado de San Alejandro no podía entrar en el sistema universitario normal. No, te estoy confundiendo. Mi primer año yo lo hice pasando de 9º para 10º. Estaba en 9º grado, en 10º grado hubiera pasado para el pre en 2º año. Y era así la cosa. Entonces ahí se va mucha gente de San Alejandro porque la gente dice, bueno, cuando me gradúe de aquí no hay posibilidad ya de hacer un estudio universitario, no puedo aplicar no sé cómo sería la palabra, no sé cómo meterme en ningún escalafón universitario porque no tengo la ciencia. Mucha gente se fueron, otros excepcionalmente estudiaron la facultad por la noche para sacar la ciencia. Y yo, que me vino bastante bien que me quitaran las matemáticas, seguí ahí.
menos posibilidades de futuro, ¿no? Pero bueno, seguí ahí. Y cuando estoy en cuarto año de San Alejandro, abren el Instituto Superior de Arte. Ya había una posibilidad de entrar en un lugar universitario. Ahí entramos un grupito cuando termine ese cuarto año entramos, a ver, no sé, como 5 de San Alejandro entramos en ELISA y pasé ELISA, que fue otro tipo de experiencia totalmente diferente. Pero sí, aprendimos mucho. Ahí fue donde pasaron las cosas con los rusos, con los maestros cubanos. Tuvimos los primeros roces reales, ¿no? Con lo que era la censura, ¿no? Porque ya nos estaban tomando un poco más en serio. Ya no éramos estudiantes, unos niños, ya éramos gente que queríamos ser, de cierta manera, parte de la experiencia visual del país, ¿no? Empezamos en el 77. Ya teníamos otras preocupaciones, ya queríamos, teníamos como, estábamos buscando, decíamos, bueno, vamos a hacer una obra, nuestra obra, y nuestra obra queremos que sea como esto, que es lo que se hace en el país, o queremos que sea otra cosa, queremos que tenga más ambición, queríamos situarnos ya en un contexto que no fuera solo nuestro país, nuestra isla, ¿no? Queríamos entrar en un diálogo quizás más internacional con lo que estaba pasando. Buscábamos, éramos como especie de arqueólogos de la contemporaneidad, ¿no? Que en Cuba, bueno, se podía, pero era difícil, ¿no? Aprendimos a encontrar las cosas que nos interesaban en la biblioteca, aprendimos entre nosotros mismos qué éramos y qué nos interesaba como personas en este mundo, ¿no? Como personas que piensan, ¿no? Y nada, ahí pasó el tiempo y ya. ¿Dónde te coges a ti la perestroika? Bueno, estábamos en ELISA cuando empieza la perestroika, no es el muro de Berlín, es la perestroika. Y bueno, antes que empezara a oírse y a verse las noticias de Novedades de Moscú y de la otra revista, ¿cómo era? La Chiquitica. Y Sputnik. La cosa se iba calentando, los profesores soviéticos empezaban a hablar de aquello. El profesor soviético, por ejemplo, el más ortodoxo del grupo, que era como el jefe, ¿no? Se molestó mucho cuando nos sacaron de las clases para que fuéramos a hacer acto de repudio con Don Mariel. Y aquel hombre dijo una cosa que a partir de ese día todo el mundo lo adoró, ¿no? Dijo, no, yo soy una persona que viene, que mi país me está pagando, que estoy dejando de enseñar a muchachos excepcionales de mi país. Mi país me paga para que venga aquí a que enseñe gente, no para que participen en cosas de las que después se van a bochornar. Y entonces, wow. Pero conforme yo digo wow, aquí gente le estaba diciendo a estos rusos hay que sacarlo de aquí, porque esto nos va a crear problemas. Y no se podían pelear con ellos, ¿no? A nosotros nos hubieran votado, con los rusos no pueden votar. Y entonces, bueno, nada, ese fue el principio del fin de ellos allí. Hubo muchos maestros que se alegraron mucho de que a los rusos los sacaran, porque estaban muy celosos de los rusos, es increíble, ¿no? Pero celaban mucho el que los alumnos tuviéramos esa especie de, no de devoción, pero nos llegaron a caer bien. Y vaya, porque nos caían bien los rusos, como éramos incondicionales, por ejemplo, de Julio Girona, que por determinadas razones nos dio clases en ELISA. Y fue una de las grandes suertes. Julio Girona, Juan Marinelo lo invita, como comunistas viejos y amigos de la juventud que eran, ¿no? Lo invita, Girona vivía aquí en Estados Unidos, lo invita a dar clases en Cuba. Julio Girona acepta, va para allá y cuando llega se muere Marinelo, Juan Marinelo. Y los profesores de ELISA, el decanato, toda la gente, donde había gente muy celosa de que a Julio Girona lo hubieran traído a dar clases,
siendo un pintor abstracto. En aquella época la abstracción era mala. Era el decano de artes plásticas, se llamaba, que en paz descanse, Orlando Suárez. Cuando entramos a Lisa, nos reunió y nos dijo, ustedes tienen aquí libertad absoluta de creación, mientras no pinten pornografía, abstracción, hiperrealismo y, por supuesto, nada contra la revolución. No, es una cosa absurda porque... Pero fíjate que él está estableciendo una media, como un... ok, por supuesto todo cortapisa son cortapisas, pero él está estableciendo un balance, un datum medio. Él te da un menos 25 plus 25. Sí, pero bueno, tú dices, todos nos quedamos así, bueno, tremenda libertad, estamos acabando. Sí. Y además era la dirección de aquella gente, ¿no? Ellos odiaban la abstracción. La abstracción le parecía, en aquel momento, ¿no? Era como el veneno metido, y además toda la generación de los pintores de los 50 eran abstractos, ¿no? Los artistas de los 50, y se odiaban. Esos grupos se odiaban mucho entre sí, porque esta gente que te estoy hablando eran los cuatro gatos que eran partidarios del realismo social mexicano, sobre todo. Había gente que habían trabajado con Siqueiro en México y tenían toda esta idea del arte latinoamericano vestido de latinoamericano, ¿no? Con el trajecito y los guaraches puestos. Y entonces nada, le molestaba mucho, no lo soportaban. Y el hiperrealismo en aquel momento era el arte traído del enemigo, del imperio, y era como una abstracción, para ellos era una abstracción real, con base fotográfica, porque como que no decía nada, ¿no? Les molestaba mucho el hiperrealismo, les molestaba mucho el hecho de aquel virtuosismo anodino, ¿no? Que para ellos era así. Y la pornografía, bueno, era Servando Cabrera. Que sin decir Servando, nadie puede ir por esa vía. Y bueno, ya él, por supuesto, contrarrevolución. No se podía hacer contrarrevolución. Y un poco implicando que todo aquello era un poco de contrarrevolución, ¿no? Y bueno, nada, pero aprendimos tú sabes, nuestra generación... Espera. Está el hijo de que los estudiantes se alejan, de que los 11, el grupo de los 11, se rebeló contra el clasicismo, él se alejando, y entonces la historia normal es que se impuso una pintura de vanguardia en Cuba, más o menos de un modo natural y un orden, ¿no? Pero no, resulta que cuando te vas a Lisa o a la ENA, ya te encuentras con prejuicios contra la abstracción, tanto como contra el imperialismo. Sí, fue un momento muy... Sí, mira, también es un lack es un desconocimiento muy grande, ¿no? Porque establecer ese parámetro con esas cosas tan disímiles entre una y otra es una bobería, ¿no? Pero bueno, eran los términos que se manejaban, era un momento muy simplista, ¿eh? Mi pregunta es, ¿para bien o para mal? ¿Por default o existe una escuela cubana de pintura? Bueno, en aquellos momentos quizás, la escuela de La Habana, famosa que uno establece ciertos parámetros que son comunes a Amelia, a Portocarrero, a toda la generación de los 20 y los 30 y gente que vino después también, Mijares, Condo Bermúdez, etc. Hay como un... Pero tú me estás hablando de la generación crítica. Sí, pero bueno, pero se crea como una especie de continuidad, de cordón umbilical ahí que va empatando a todo el mundo, ¿no? Pero los 50 rompen con eso. Los 50 rompen no solo con el clasicismo, rompen con que el arte cubano tiene que parecer cubano, con los vitrales y esto y lo otro, ¿no? Los 50 abren la dirección hacia un lugar inexplorado, que era Cuba como parte del mundo, no solo Cuba cerradita, ¿no? Con los tejados de teja y todo esa bonita. Había donde iba, es decir, esto me explica fenómenos como Salinas del Río y Tomás Sánchez, por ejemplo, que hacen una pintura más embarcada en el mundo.
Ya, pero bueno, y Zaida, por ejemplo, y casi toda la generación del 70, de cierta manera vuelven a enlazar con la vanguardia de los 20 y los 30. Esa fue la especie de, sin criticar y sin decir nada malo, ¿no? Simplemente, la revolución cambia las reglas de juego, establece una dinámica mucho más nacionalista y por supuesto eso se reflejó en el arte. En la literatura se refleja, en la literatura del principio de la revolución, donde casi todos los temas tenían que ver con la guerra del Escambray, con esto, con el Girón, el esto, lo otro, la alfabetización, todo eso. Y bueno, está el caso de Cabrera Infante, que de cierta manera lo refleja, pero de una manera abierta y moderna y contemporánea, ¿no? ¿Qué pasa? En las artes visuales empieza a pasar lo mismo también. Empieza a, sin hacer cuadros del túmulo de mamá y ruso y esas cosas, pero sí se empieza a hacer como una oda a la nacionalista, ¿no? Y ves ahí entonces la oda al campesino cubano, a veces al obrero, todos los temas eran casi siempre muy campesinos, ¿no? Y de la vegetación, de todo lo que tenía que ver con el espíritu libre y todas esas cosas. Es como una especie de surrealismo social cercano a Chagall, a una fantasía. Era como si estuviéramos viviendo una fantasía muy poética y muy elevada, ¿no? Y esos son los 70. Entonces, los 80 de pronto empiezan a mirar hacia otra parte. Empezamos, por lo menos mi caso, yo empiezo a darme cuenta de que esos temas ya no son más los míos. Y empecé por ahí, atención, cuando empecé a hacer obra más o menos en serio, yo estaba muy cercano a la obra un poco de Servando Cabrera, de Águedo Alonso, de artistas que en aquel momento me gustaban, pero lo fui digiriendo muy rápido. Yo lo fui dirigiendo muy rápido y cuando empecé a ver las primeras que me venía de la ENA, yo estaba en San Alejandro y me veía de la ENA la información de, óyeme, mira, tienes que ver a los Dada, tienes que ver al pop americano, tienes que ver las cosas nuevas que se están haciendo en el mundo, ¿no? Y bueno, empecé a descubrir a Larry Rivers, a Rauschenberg, a Jasper Jones, a obras que de pronto a mí me removió la cabeza, ¿no? Y dije, no, espérate, por aquí quiero ir yo. Y a la vez estaba descubriendo literatura que era mucho más excitante, la literatura americana, que la teníamos por suerte en Cuba, toda esa editorial, Cocuyo la publicaba, Huracán la publicaba, todas esas editoriales, y tú sentías que ahí estaba la comunión de cosas. Y La Habana, nuestra ciudad, es una ciudad muy moderna. Puede ser una ciudad caribeña, lo que tú quieras, pero es una ciudad metida en una contemporaneidad, aunque estuviéramos separados de ella, ¿no? Y nosotros en aquella época, por lo menos todos mis amigos oían rock and roll y estábamos pendientes de qué pasaba musicalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, y qué pasaba no solo con la música, con el cine, porque esa es otra cosa que tuvimos la suerte de tener en aquella época, la Cinemateca, que tenía una programación espectacular y éramos adictos, ¿no? Y ahí fuimos aprendiendo, nos fuimos metiendo a dosis rápida la cultura en las venas, ¿no? Y en la biblioteca, lo poco que íbamos consiguiendo, que había poco realmente, pero había información, había que saber buscarla, ¿no? Había que tratar de llegar siempre antes de que otro se lo hubiera robado, porque la gente rompía las revistas y se llevaba las páginas y iban haciendo sus colecciones de obras contemporáneas en aquel momento, ¿no? Y nada, empezó todo. Yo, por ejemplo, dije, bueno, a mí hay un momento en que me doy cuenta que me interesa la historia, y me interesa la historia de Cuba, pero no la historia de Cuba que me están contando en las clases y la que estoy recibiendo yo, sobre todo por la propaganda oficial, que es una historia siempre cercana a la épica, cercana a lo positivo respecto a la revolución cubana, ¿no? Yo digo, bueno, aquí hay algo de la película esta que nos estamos perdiendo todos, ¿no? Y es la historia civil de nuestra nación, ¿no? Lo que empezó a pasar a partir de la guerra de que termina la guerra de independencia,
los años de república, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero cómo nuestro país creció, cómo todo el mundo se fue insertando en un sistema productivo que hizo que la nación creciera y que la gente creciera y que la gente pasaran de ser de una nación aplastadísima por la guerra en una nación más o menos que se notaba que era una nación florecente, ¿no? No era rica, no éramos un país rico, pero era un país que yo viajaba al campo, yo tenía familia en el campo y era bonito ir al campo, ir a los pueblos, era una experiencia. ¿Qué edad tú tienes cuando empiezas a hacerte ese descubrimiento, por ejemplo, de que te gusta la historia, que quieres conocer otra Mira, yo estoy en el año... Yo estoy quizás terminando San Alejandro. Son los años que estoy terminando San Alejandro y entro en Elisa. Por ahí pasó, es decir, estamos hablando del año 76, 77. Sí, 76, 77, 78. En esa parte yo empiezo a definirme, pero me costó trabajo. Yo estuve, por ejemplo, todo el tiempo que yo estudié en Elisa, sí, me preparé mucho, trabajé mucho, pero mi cabeza no se organizó nunca. Yo me organizo, mi cabeza, yo empiezo a hacer obra que tiene que ver, y yo la veo ya dentro del hilo conductor de lo que yo hago hoy, casi saliendo de Elisa. Saliendo de Elisa yo empiezo a hacer una obra con la que yo me siento hasta el día de hoy en deuda. Yo veo que lo que hago hoy está ahí. ¿Entiendes? Si tú continúas, o sea, espérate, pero eso es un buen derecho. No, sí. No, ya, en el año 77. No, mentira, 82. En el año 82 yo me gradúo. Ahí hago una serie de dibujos que exhibo en el mismo año 82. Y esa obra, de cierta manera, está vinculada a lo que yo hago hoy. El vínculo está, aunque no tenga nada que ver visualmente, tú ves y es otra cosa, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, son lugares que existen, son lugares que tienen casi siempre una carga emocional con la que yo me relaciono, con la que yo consigo ubicarme en este proceso de que yo soy parte y que es mi vida, ¿no? Y que por supuesto tiene una narrativa, tiene un día A y un día Z, ¿no? Y que por ahí voy creciendo, la obra va creciendo conmigo, pasan periodos blancos, negros, pero nada, ha sido el desarrollo, que es como una espiral, vamos a decir que es ascendente, y nada. Espérate, ¿los lugares que tú pintas existen? Casi siempre, sí. Hubo un momento, hay momentos en que mi trabajo se vuelve un poco más simbólico. Utilizo cosas que existen, pero los saco de contexto, los desubico. Todo tu trabajo, sin ninguno fotográfico, todo tu trabajo... No, todos son fotográficos. Algunos, es evidente que es una realidad fotográfica, otro fotográficos en el sentido de que son hechos a partir de una documentación que yo tomo. Sí. Por lo regular, la fuente de mi trabajo es documental. Existe y es real. Hasta cuando son cosas que, por ejemplo, obra mía de los primeros 90, que no lo eran, pero por ejemplo yo creaba como una especie de escenario manchego de donde yo viví en España o toscano de Italia, pero con elementos, por ejemplo, el presidio Isla de Pino, las circulares Isla de Pino, con los cipreses que había en el pueblo donde yo viví en España, y iba creando un ambiente medio engañoso, pero son lugares que existen en la... Por lo menos referencialmente son referencias a lugares que existen, y creaba con ellos una especie de falso paisaje, ¿no? De falso lugar. Ok, a eso me refería. Sí. Pero esos son momentos. Esos son momentos no es cierto. No. Esos han sido periodos que eso ha pasado. Entonces, el efecto simbólico que puede ser, debe ser la texturización. Bueno, nada, no sé. A ver, hay cosas que tú cambias en una obra dependiendo del uso del color, el uso del color. Por ejemplo, una cosa... Algo que yo me di cuenta que era un efecto interesante, que era sacarle a lugares supuestos de
de estar llenos de personas, de estar llenos de público, sacarle a la gente, dejarlo como si fueran escenarios, ¿no? Lugares donde están por pasar o pasaron cosas. Eso le daba a cualquier escena un carácter mágico, si no metafísico o lo que tú quieras, pero la sensación era extraña, ¿no? Cuando un espectador se enfrenta a ese tipo de obra. Eso es lo que pasa. Y entonces, bueno, yo me di cuenta que eso me funcionaba y lo he usado mucho. Siempre lo he usado, ¿no? A veces lo dejo, a veces utilizo e incorporo un elemento humano porque pienso que es necesario. Ya no lo tengo como que tiene que ser así, pero realmente me hace sentir bien, ¿no? Háblame de tus influencias formales. Vamos a empezar por Cuba, pero gradualmente, ¿no? Bueno, mira, todos esos años que te hablé que era estudiante, a ver, yo siempre fui un imitador de calidades. A mí me gustaba mucho imitar la calidad de los grabados cubanos viejos de la colonia, los colores de las marquillas de tabaco. Y hay un momento así en que empiezo a hacer una especie de pop Art Nouveau, es un disparate, pero bueno, de pop Art Nouveau, un poco influenciado por Muja, el artista checo, y un artista mexicano que nos encantaba en la escuela, que se llama Corsas. Empiezo a hacer un mejunje ahí donde, muy loco, pero bueno, eran los artistas de ese momento, ¿no? Ahí estaba Muja, Gustav Klimt, Corsas. Uno iba descubriendo gente, descubríamos a Tapia, descubríamos a Jasper Jones, y de todo eso que te estoy diciendo se refleja en mis trabajos caóticos de aquella época, ¿no? Pero fue la primera vez que un artista a mí me ayudó a organizarme la cabeza. Es un artista conceptual norteamericano que expuso de una forma muy rara en el Museo Nacional. No me acuerdo en qué año. Se llamaba Roger Welch, el tipo. Está vivo, todavía está aquí y hace horas en Estados Unidos. No se habla mucho de él, pero existe. Ese señor hizo una exposición donde había unas instalaciones muy interesantes hechas con maderita, con pedacitos, con ramitas, ¿no? Recuerdo que había un Cadillac y había, no sé si un caballo, no recuerdo, pero había un Cadillac. Había un cuadro muy grande que era como un telón colgando así con chinches de la pared, que era una imagen de las cataratas de Niágara, que después me di cuenta que tenía que ver con el cuadro de Church, uno de los artistas de la Hudson River School, que me encanta. Pero bueno, aquel momento, aquel cuadro, aquello me pareció sí muy grande y muy gracioso, pero tampoco me mató. Pero tenía una serie de obras que eran eran pinturas hechas a partir de fotografías históricas del desarrollo industrial del Midwest. Y aquello a mí de pronto me dije, coño, estos son cosas que me gustaría trabajar a mí. ¿Por qué? Ya yo estaba muy metido en algunas de las experiencias de Rauschenberg, utilizando la fotografía con la serigrafía sobre la tela, no tanto de Warhol, pero de Rauschenberg sí, y de un artista inglés, pop también hay, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Bueno, y aquello me dije, coño, esta es la cosa. Y yo hice varias obras en el año 82, no utilizando la fotografía, porque bueno, tampoco era un medio que yo pudiera utilizar, no tenía en la mano, pero sí pintando, medio que copié miserablemente a Roger Welch. Y hice varias obras con las que participo en la primera exposición de 4x4 que se hizo en la Galería de 23 y 12 en el año 82. Después me dejé de pintar y empecé a dibujar obra muy relacionada con aquellas obras, pero cuando empecé a hacer el dibujo eran series que de cierta manera fantaseaban con representar un viaje a través
distintos lugares de Cuba, ¿no? Unos eran por estaciones de trenes, otros eran por bodegas y cosas así, distintos pueblos. Empezaron a caer en mi mano material que existía en la Cuba de la República, donde los pueblos se hacían como retratos de sí mismos, ¿no? De guías turísticas, una cosa muy, muy simpática. Pero un pueblo donde por supuesto no iba a ir ningún turista, pero hacía la foto de las bodegas, de la farmacia, del parque central, del lugar donde se hacía la tertulia, del cementerio, y todo el mundo ahí medio que pasaba a la posteridad. Yo empecé a hacer series de dibujos con esas cosas, y no eran como las pinturas, eran mucho más sueltos, tenían una... yo nunca fui un dibujante muy limpio y habilidoso, en el sentido de que la línea pura y esas cosas, no. Yo siempre fui un poco desastroso, pero le agarré la vuelta a mi desastre, ¿no? Y entonces hacía una especie de garabato con orden, que basado en la fotografía, ¿no? Y muy atmosférico, y aquello tenía, ahí sí había como una dirección nostálgica hacia una época de la que ya Cuba había salido, ¿no? De cierta manera hubo un crítico de arte que me llamó un día y me dijo: oye, no menciones más la palabra nostalgia porque te van a chicharrar. Tú no puedes tener nostalgia por la República, te van a quemar vivo. Y dije: ok, aprendí la lección. Yo no había pensado en eso, que en Cuba no se podía tener nostalgia por la República, ¿no? Pero bueno, pero tú tenías nostalgia por la República. No, pero yo veía que en aquellos lugares había había habido una vida. Una vida, un orden de que nos estaban diciendo que eso no existía. Había una civilidad, había una nobleza, ¿no? En el querer construir un futuro. Yo veía las tiendas, por ejemplo, en el pueblo de mis padres. De pronto yo veía una foto que se llamaba Tienda de Ropa del Pensamiento. Y entonces en la tienda de ropa del pensamiento está la bandera cubana en el medio, así. Que tú dices, bueno, había orgullo nacional, había cosas, no era todo ese tipo a lo mejor era un oportunista, pero a lo mejor fue un bambí que puso su tienda y cree en la independencia y pone su bandera cubana, ¿no? Y aquellas cosas me daba placer trabajar con ellas y descubrirlas, ¿no? Y descubrir cómo los pueblos fueron creciendo en Cuba después de toda la guerra de independencia y todo este rollo, ¿no? Tú estabas diciendo una especie de... Que aquello además sí fue una guerra de verdad, ¿no? Sí. No lo que vino después, en el 59. Aquello fue una guerra de verdad. Y bueno, el país salió de aquello y creció hacia un lugar que fue el que nosotros conocimos en nuestra niñez, que era un país que prácticamente en 60 años se hizo. Porque la colonia no era nada. Y en 60 años la República de Cuba logró hacer todo el país que conocemos, ¿no? Porque después, bueno, sabemos lo que es. Esas son cosas que se ha hecho muy que uno no tiene en cuenta, que no se tiene en cuenta. Pero no habla así. El país que nosotros recibimos tenía 60 años, nada más. Pero me da gracia gracia no, curiosidad. Porque tú lo que haces es un trabajo de arqueología. Bueno, por eso de te digo. Política. Ajá. Yo traté de hacerlo claro. Te estoy hablando también de una época en que éramos muy cuidadosos. Queríamos hablar de eso, de los temas sociales de nuestro país, y queríamos hablar de la actualidad, pero teníamos muy claro, porque entré en la escuela en la época en que estaban descabezando, en que votaban a los maestros, en que sin explicártelo eras apestado, ¿no? Y te tenías que salir del sistema. Entonces, bueno, no pasó lo mismo con lo que fueron nuestros alumnos. Los que fueron nuestros alumnos nosotros los cuidábamos. Y fue un momento de más o menos tolerancia y permisibilidad que a ninguno les pasaron cosas, pero no como nos podía haber pasado a nosotros. Nosotros éramos muy cuidadosos, sabíamos que no se podía estar jugando con aquel diablito, no se podía estar tentando al demonio. Y ahí fue una de las cosas que esto es curioso, ¿no? Porque el arte conceptual en mi generación, algunos artistas como son Consuelo, Cuenca,
Juan Francisco Elso, que no era un artista conceptualista, pero sí en la investigación conceptual era muy importante su trabajo. Y otros también, ¿no? Pero no, la mayoría no éramos artistas conceptuales, pero la metodología del arte conceptual nos vino muy bien por el hecho de que aprendimos a... Yo no creo que la palabra sea defender nuestro trabajo ante los posibles hipotéticos censores, sino que yo creo que aprendimos a marear a todo el mundo que venía a preguntarnos qué cosa era aquello. Los volvíamos locos, le empezábamos a decir unas cosas... le empezamos a buscar todos los vericuetos a aquella historia, a hacer cuentos, a cambiar la historia, y nos escapábamos, ¿no? Nos escapábamos gracias a que no sabían, qué nos iban a decir. En eso me mantuve muchos años. Mis primeros años de graduado, las primeras exposiciones que hice como parte del grupo 4x4, eso sería interesante, la experiencia de los grupos, que te lo pudiera contar. Bueno, nada, porque todo en Cuba, en aquellos años, todo empezó con Volumen 1. Volumen 1, creo, yo estaba todavía en Elisa, es el año 80. Y fue un impacto para todo el mundo. Después de varios intentos de hacer de exponer en lugares o de hacer una exposición que sea en una casa, que fue la casa de José Manuel Force, se crea el Ministerio de Cultura, y Armando Hart personalmente es el que le da el visto bueno a que se pueda hacer la exposición como una especie de, bueno, dejen que estos muchachos no jodan más y que hagan algo, ¿no? Se hace Volumen 1, y a partir de que se hace Volumen 1 se crea como una especie de estampida entre la gente de mi generación, estampida hacia adelante, ¿no? De que nos entró una especie de ansia de que teníamos que hacer algo, de que había que como que marcar el territorio como que era algo que se iba a acabar, ¿no? Y todos tratamos entonces de hacer exposiciones. Yo estaba haciendo este tipo de obra que te estoy hablando, sobre todo los dibujos y bueno, los primeros cuadros y los dibujos. Pero era muy difícil exponer. Para exponer en una galería había que ser del UNIAC. Para ser del UNIAC tenías que tener 3 exposiciones hechas en galerías. Entonces era una especie de círculo vicioso al que nunca ibas a lograr llegar. Pero por ejemplo, claro, había la posibilidad de hacer 3 exposiciones en Cienfuegos, en Santiago de Cuba, yo no sé, pero eso en Cuba era imposible. En Cuba viajar era algo muy difícil, viajar con obra, conocer a alguien que te exhibiera en una galería provincial, siendo tú de La Habana, que siempre era sospechoso, porque éramos como agentes provocadores. Con la cantidad de gente de provincia y la gente que quiere exponer, ¿no? Entonces era imposible. Entonces decidimos y queríamos hacer una exposición que éramos 11 artistas. Esos 11 artistas, que la mayoría son artistas hoy reconocidos de la plástica cubana, ¿no? De esa época. Pero no nos poníamos de acuerdo, la verdad que éramos un desastre. Pero de esa experiencia nos dimos cuenta que había más atención cuando éramos un grupo que cuando éramos solos, ¿no? Era más efectivo, ¿no? Y entonces Pepe Franco, Moisés Finalé, Carlos Alberto García y yo empezamos a pedir todos por separado turnos en las galerías que existían en La Habana. Y nos decían, ok, lo ponemos en la lista, pero no se puede. Ustedes no son de la unidad, pero bueno, vamos a ponerle. Y entonces nos propusimos volvernos una especie de ladilla china. Y éramos todo el tiempo preguntando que si no había un hueco, que si esto, que si lo otro. Molestábamos bastante, pero fue a propósito. Eso fueron como 6 meses que lo planeamos así. Y cuando pasó un tiempo, dijimos, bueno, es hora de agarrar, y nos dirigimos a Silva, no sé si lo conociste. Silva era el director de la Galería 23 y 12, un personaje cubano de esos habanero emblemático, que había sido director antes de la Galería de La Habana Libre en los primeros años de la Revolución. Y cuando agarramos y nos paramos los 4 delante de Silva, le dijimos, bueno, mira Silva, los 4 turnos que tenemos, ¿qué tú crees si los fundimos en uno?
y hacemos una exposición los 4 juntos. Y me acuerdo que Silva medio que se iluminó así. Eso podría ser. Es algo de ustedes. Eso podría ser. Y se hace la primera exposición de 4x4. Y nada, yo creo que fue una cosa... fue bueno, para nosotros fue excelente. No tuvo el impacto, por supuesto, que tuvo 2 años antes, volumen 1. En ese momento nosotros 4, quizás Pepe Franco y yo teníamos una dirección un poco más cercana a las experiencias conceptuales, ¿no? Pero Carlos García y Moisés Finalé estaban en una onda totalmente diferente, mucho más cercana quizás a las investigaciones que en ese momento se estaban haciendo en Europa con el neoexpresionismo, y aquí en Estados Unidos el back painting y toda esta cosa, ¿no? Pero en Cuba estábamos, todo el mundo estaba entrando en la fascinación del arte conceptual, de las instalaciones, del uso de materiales alternativos, y nosotros estábamos muy metidos en ir hacia la tradición del arte, ¿no? A la pintura, al dibujo, cosas así. Entonces, bueno, pero nos fue bien. Hicimos la primera y hicimos la segunda muy rápido, porque pasó lo mismo, y habíamos hecho lo mismo en otra galería, que fue la de extensión universitaria de la Galería L, y ahí se hizo la segunda, y bueno, ya a partir de ese momento empiezan a pasar cosas, ¿no? Nos envían por separado a bienales, a eventos por ahí, por otros países, y nada, ahí empezó la carrera de todo el mundo a crecer, ¿no? Bueno, yo estoy un tiempo grande así, trabajando con esas cosas que te digo, fueron varios años trabajando ese tipo de como bitácoras de viaje, ¿no? Que yo me inventaba. Y de pronto empiezo a entrar en una crisis y empiezo, ese es un momento que empiezo a distanciarme de la fotografía como base porque me aburrí, como base de donde salía todo mi trabajo, ¿no? Y entonces empiezo no a trabajar sobre una base documental, sino en una representación mucho más simbólica y expresionista. Quizás como respuesta al acondicionamiento conceptualista que estaba tomando todo el mundo, ¿no? Yo siempre he sido un poco así. Si todo el mundo me dice ve por aquí, yo me voy por el otro lado. No sé, para molestar, digo yo. Y entonces cuando estoy metido en todo eso, pasa Carlos García, que es uno de los del grupo mío, que no es un grupo fijo, eso iba y venía, va a la Bienal de Sao Paulo del año 87, creo, y ahí ve a Kiefer, Ansel Kiefer, el pintor neoexpresionista alemán, y me cuenta cómo son las obras de Kiefer. Es decir, no, yo no las estoy viendo, él me lo cuenta. Me dice, son unos cuadros, Gustavo, enormes, son paisajes urbanos, que tú los miras de perfil y tienen como de entre 10 y 15 centímetros de material ahí, ¿no? Y entonces tú no te lo imaginas, son unas bofetadas de pintura así, y de material, y de pronto, que esta fue la palabra que usó, como unas acuarelas mariconas por arriba, ¿no? Y aquello que no te lo puedes creer que quede que sea esa maravilla que es, porque es maravilloso. Y bueno, aquello a mí me fundió la cabeza la descripción. No paré hasta que no conseguí un libro de Ansel Kiefer. No paré, la jodí como loco. Y después que consigo el eso de Ansel Kiefer, me volví loco. Ahí mi obra volvió otra vez para atrás. Di un girón, empecé a trabajar otra vez con paisajes, no como antes, que era tan documental, ¿no? Pero bueno, tomaba por ejemplo, la Plaza de la Revolución, tomaba la termoeléctrica de Talla Piedra y la sacaba de contexto, la metía en una especie de campo posapocalíptico, así, todo reventado, como entre ruinas y aquella cosa de atrás al final, como si fuera un ícono de lo que quedaba en nuestro país. Y es un momento además muy influenciado por toda la visualidad de los videos musicales que a veces, te acuerdas, eran excelentes, ¿no? Y muy ambiciosos visualmente. Y no sé, la visualidad de Blade Runner, todas aquellas cosas que nos empezaban a llegar, ¿no? Y
Y bueno, ahí la obra se fue por ahí, por ese camino. Y sí, ese es un camino que más que bien, dando cambios hacia un lado a otro, es a donde vengo hasta hoy, ¿no? Eso, y ahí, claro, se mezcla con los que siempre estuvieron, con Edward Hopper, con Magritte, con todos los que de una forma y otra, Y Hopper, por supuesto. son gente que de una forma y otra han tratado el paisaje o los escenarios urbanos, ¿no? Con esa característica entre metafísica, intimista, de un surrealismo doméstico, ¿no? Que es una de las cosas que me gusta a mí, me maravilla de Hopper, ¿no? Que hace una pintura surreal con la realidad más radical, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre ha sido como el esqueleto, ¿no? De mi trabajo. Ok. Si no, tú me dijiste que pasaste con México. Y ahora no hay manera, aunque sea por cliché, de que yo no vea tu paso con México. Es como otro lado que yo le pongo a tu pintura, es decir, de cómo tu pintura es monumental, es de grandes dimensiones, sus objetos son monumentales, aunque son arquitectónicos. Sí, el muralismo mexicano no tuvo, o la tradición mexicana de pintura, de plástica, no tuvo ninguna influencia en ti. No, me atrevo a decirte con seguridad que no. ¿Pasaste inmune por México? No, de ninguna manera, porque México no es solo las artes plásticas, México es la historia, la arquitectura. México es toda la herencia arquitectónica azteca, precolombina, ahí sí es mi trabajo, ¿entiendes? Cuando yo hago eso, de cierta manera está el enfrentarme a la pirámide del Sol de Teotihuacán, ¿no? Porque esas moles son cosas que te marcan para siempre, ¿no? Y en ese sentido sí México afecta mucho. México afecta a cualquier artista, por supuesto que a los mexicanos les da un carácter, ¿no? Pero nosotros de pronto, tú llegas en México y la visualidad de todo, el cuidado artesanal, desde un marco a un taburetico, ¿no? Te cambia, porque nosotros en Cuba, nuestra artesanía era muy, la artesanía además que conocimos, era muy utilitaria de conseguirte unas carteras o unos zapaticos o un vestido para ponerte. Pero en México es por placer, ¿entiendes? De hacer algo bonito. Los indígenas se hacen sus trajes, no solo para cubrirse, se lo hacen, coño, para ser el más bonito de la tribu, o del pueblo, de la villa, ¿no? Y igual sus máscaras y sus cosas son objetos de adoración, ¿entiendes? Y entonces ahí tú aprendes mucho. ¿Cuándo es el momento de mayor madurez, en que tú maduras como pintor? Bueno, imagina, eso es raro, ¿no? Eso es difícil de responder. No sé. Yo he sentido, por ejemplo, yo a veces he visto obra mía vieja de los 80 que yo las veo muy serias, ¿no? Y sobre todo las veo ahora, después de tanto tiempo, ¿no? Me enfrento a ellas y independientemente de la precariedad material que a veces tienen, ¿no? Me doy cuenta de que esa persona que hizo eso, que fui yo en un momento, tenía todas las cosas muy bien amarradas, ¿no? Con los años, por supuesto, le he ido agregando cosas, he tenido momentos, obras, es que me pasa siempre, sobre todo cuando hay una distancia ya de tiempo de que fueron ejecutadas, ¿no? Lo puedo admirar, ¿no? Pero realmente no hay una realidad que lo comentamos muchos colegas míos y yo, que hemos hecho tanta obra en todos estos años, ¿no? Que es notable, ¿no? Sin pecar de vanidoso ni nada de eso, pero hemos hecho un cuerpo de obra, casi todos los artistas de mi generación, bastante grande y creo que maduro, ¿no? La palabra así,
puede aplicar la palabra maduro. ¿Desde qué momento? ¿A partir de qué momento? Mira, yo creo, en mi caso, que cuando yo llego a Miami, que por supuesto fue un momento dificilísimo, yo salgo de Cuba y estoy como un periodo de 3 años, un poquito más, entre México y España, que fue muy duro. Y por supuesto que eso se refleja en el trabajo, ¿no? El trabajo cambió mucho en todo ese tiempo, tuve muchas altas y bajas, muchos cambios de enfoque. Y sí, me afectaron, pero me ayudaron mucho al final. Cuando llego acá, la obra cambió. Alguna gente me dijeron, no, tu obra se puso bonita, se puso linda cuando llegó a Miami. Y sí, yo creo que tuvo como un momento de paz. Y como que ajusté muchas cosas, le di marcha atrás a algunas vías que yo estaba tomando y entré como un momento de cordialidad conmigo mismo, ¿no? Y decir, bueno, si esto es lo que yo he hecho toda la vida, esto soy yo, vamos a volver aquí. De otra manera, por supuesto, ya nunca iba a ser igual. Creo que la crudeza que había antes, que había con las obras que yo estaba haciendo en Cuba y el principio de México, el tono ese tan crudo, tan un poco con rabia hecha sobre las circunstancias en las que vivíamos, ¿no? Ese tono bajó. Y empecé a tener como una posición mucho más analítica y una visión más analítica respecto a la distancia entre el yo y el yo que yo era antes, ¿no? Y el yo donde estoy yo ahora y el yo del otro lado. Quizás elementos nostálgicos que hubo en mi primer cuerpo de obra de los tempranos años 80, que quizás este era el momento de haberlos explotado, ¿no? Porque bueno, desde el exilio la nostalgia es un poco más profitable, ¿no? Te da como más, le puedes sacar más resultados. Y al contrario, me fui alejando de eso y tocando los temas de Cuba y eso, siempre traté de que la nostalgia no fuera un valor dentro de aquello. Es decir, yo estaba muy metido en que sí, tenía que hablar de Cuba, tenía que Cuba podía ser hasta protagónico en mi búsqueda en mis intereses, ¿no? Pero no por nada tenía que ser como que, ay, qué triste estoy. No, nosotros dejamos Cuba en una circunstancia que no es la de los primeros exilios y poner tierra de por medio creo que nos vino muy bien a todos. Bueno, y aquí estamos.